entramos a nivel de tecnología y datos, en primer punto lo que podemos abordar es todo lo que hace referencia a los sistemas de control. En cuanto a sistemas de control, pues aquí lo que tenemos que plantearnos es, muy bien, ¿qué variables queremos considerar? La variable que queremos analizar es sobre producto o es sobre proceso. Lo que queremos es un valor de posición, está en la posición determinada o no, si es un valor, por lo tanto, discreto o continuo. Si el control que requerimos es un control online, en continuo, o es un control inline, es decir, en la propia línea de producción, pero un sistema adjunto que vaya cogiendo muestras de la propia línea, un sistema outline, es decir, que no en la propia línea de producción, pero anexo a la línea de producción, yo hago una toma de muestras manual y hago un análisis offline, me llevo el producto al laboratorio, ¿no? Entonces, eso es un punto importante porque muchas veces lo que uno de los retos es precisamente acercar lo máximo posible la tecnología a la línea para poder tener el máximo de datos en continuo, ¿no? Entonces, eso conlleva muchas veces un reto tecnológico en sí mismo. Entonces, hay que analizar en qué punto exactamente queremos hacer ese análisis, ¿no? Otro elemento es el hecho de tener valores que sean cuantitativos o que sean cualitativos, ¿no? Pues no es lo mismo determinar, por ejemplo, la limpieza de una instalación mediante un sistema de hay presencia de una bacteria determinada o no la hay, o que además nos cuantifique la concentración de esa bacteria, ¿no? Entonces, eso es un punto también importante a destacar, ¿no? Por otro lado, también el hecho de que sean sistemas de análisis destructivos o no destructivos. Es otro elemento que tenemos, otra variable, otro concepto que tendremos que tener en consideración. Otro punto es la rapidez que necesitamos, ¿no? Pues un control microbiológico nos va a llevar días, o nos puede llevar días, ¿no? Si lo hacemos con placa. En cambio, un control de temperatura en línea, pues van a ser instantáneo, ¿no? Entonces, hay que ver en cada caso qué rapidez necesitamos y qué tecnología nos permite, ¿no? En cada situación. Y por otro lado, pues entender si lo que necesitamos es una medida estándar o hay que hacer una medida, hay que hacer un sistema hecho a medida, ad hoc, para la instalación en concreto, ¿no? A modo de ejemplo, aquí vemos 4 puntos o 4 situaciones distintas en las que podemos utilizar estas tecnologías. En el cuadro, en la parte superior, lo que vemos es un sistema de cultivo hidropónico en el cual pues, lo que hacemos es un control, es necesario desarrollar sistemas, hay electrones selectivos de iones, porque la nutrición, digamos, de las plantas llega a través del agua. Entonces, en este caso, es muy importante tener un control muy concreto, muy exhaustivo de la calidad del agua, de la concentración de las sales que tiene esa agua. Entonces, en este punto, por ejemplo, no solo es relevante tener sensores que midan la concentración de cada una de las sales en el agua, sino que puede ser incluso necesario desarrollar algún sensor que no exista precisamente para esa aplicación. Entonces, este es un punto a considerar, es decir, el hecho de tener que desarrollar un sensor a medida para una aplicación concreta. En el segundo caso, lo que vemos es un infrarrojo cercano, un NIR, instalado inline, o mejor dicho, online, en un sistema de producción en el cual lo que hace es, tenemos un flujo en el cual hay un producto granulado y lo que hace es una medición seguramente de humedad sobre este producto. Podría mirar otros contenidos, pero habitualmente el más habitual, digamos, es un control de humedad. Por lo tanto, probablemente esté haciendo un control de humedad sobre este producto, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar una tecnología que habitualmente siempre ha sido una tecnología de laboratorio, pues llevarlo a una instalación en línea, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que exponíamos antes, ¿no? Cómo acercamos esa tecnología. En el tercer cuadro lo que vemos es una aplicación, por ejemplo, de cámaras de visualización para sensores de temperatura, o mejor dicho, para soldaduras en el sellado de envases, ¿no? Es decir, si pensamos en un proceso de fabricación en el cual hay un termosellado después de acabar el producto, pues bueno, la calidad de ese termosellado va a ser crítico para la conservación de ese producto. Entonces, hay que analizar, o un elemento de control relevante puede ser el hecho de controlar qué tal es la calidad de esa soldadura, ¿no? Si hay burbujas en la zona de soldadura, si hay productos en esa zona de soldadura, entonces determinar la calidad de esa soldadura puede ser relevante. Y ahí pues hay que determinar cómo esas cámaras térmicas, en este caso, ¿no? Pues nos informan sobre esa calidad de soldadura. Y por último caso, pues vemos en un caso de logística, en una situación de logística, pues el hecho de utilizar códigos QR como traqueador para identificar pues, determinados productos, ¿no? Y poder ver en qué posiciones está ese producto y a partir de ahí pues, cuál va a ser su trazabilidad. Primero, cuál es su histórico previo, por lo tanto, la trazabilidad atrás, aguas arriba, mejor dicho, y también a través de este código QR pues, podremos ir
adicionando información para una trazabilidad adelante, ¿no? Y a continuación doy paso a Andrés para que continúe a partir de la parte de robotización. Gracias, Marc. Como hemos comentado, es decir, a nivel de objetivos están claros, es decir, lo que buscamos es tener un mayor control, una mayor calidad, el poder cada vez ir reduciendo los residuos que se van generando y que por lo tanto sea una industria más sostenible y que podamos realmente dar cabida a todas las necesidades que tenemos a nivel alimentario y a nivel mundial. Marc nos ha estado explicando y con detalle, sobre todo, toda la parte de todo un conjunto de sensores que nos ayudan a la captación de datos. Para nosotros es clave ese punto, es decir, desde Attision, como os hemos explicado anteriormente, somos una empresa que nos dedicamos precisamente al análisis de esos datos y que ese análisis nos permita y ayude a la toma de decisiones. Parte de esos datos, en muchos casos, y aquí está esta diapositiva, van vinculados a que sean los propios robots, es decir, hay todo un conjunto de equipos, en este caso automáticos, que puedan actuar de forma autónoma, ¿vale? Por ejemplo, cada vez más se están haciendo uso de drones, ¿vale? Por un lado, para hacer actividades, como en este caso en la imagen que estamos viendo, están haciendo actividades de fumigación, o hay otros casos incluso en los que se hace control de la ubicación de distintos animales, ¿vale? Pero en nuestro caso, uno de los puntos más importantes para los que solemos utilizar este tipo de tecnología es para la captura de imágenes. Es decir, al final, el poder trabajar sobre imágenes que sean capturadas de una forma sencilla, rápida y sobre todo continua, lo que se busca es tener dispositivos que reduzcan estos costes. Es decir, al final, si tuviéramos que ir a tomar imágenes una a una, por ejemplo, en un olivar, obviamente ese coste de una persona yendo, recorriendo, haciendo el enfoque, etcétera, sería muy alto. Por eso aquí las nuevas tecnologías, como son el caso de los drones, donde tenemos imágenes, nos ayudan a recorrer, digamos, un terreno mucho mayor de una forma mucho más ágil y rápida. Y luego incluso os explicaremos un ejemplo concreto. Por otro lado, lo que también ha ido cada vez más en aumento son los AGVs o los vehículos autónomos, es decir, donde lo que se busca es que puedan hacer sobre todo aquellas tareas que son más pesadas. En este caso estamos viendo un proceso de un robot de limpieza en un establo. Hay algunas cosechadoras, incluso ya empieza a haber tractores que son totalmente autónomos y que están haciendo labores que obviamente son aquellas que necesitan, digamos, o tienen un mayor impacto físico sobre el personal que está trabajando en este tipo de instalaciones y que, por lo tanto, son puntos clave. Obviamente aquí os estamos enseñando en la parte que sería más de cultivo y cría. Todos, o yo creo que ya todos más o menos conocemos, digamos, distintas aplicaciones de robótica que se pueden hacer dentro de las propias instalaciones. Uno de los casos más significativos y cada vez donde se está aplicando más la inteligencia artificial en el reconocimiento de objetos es los sistemas de pick and place, donde realmente un robot ya no a una posición concreta, sino es capaz de identificar un objeto o incluso la posición de ese objeto. A partir de ahí, el robot se desplaza automáticamente a esa posición, es capaz de manipularlo y colocarlo allí donde considere oportuno, ¿no? Entonces, nos permite todo un control y sobre todo toda una reducción, como decíamos anteriormente, de costes, ¿vale? Que sobre todo al final lo que tienen que derivar y lo que nos ayudan es a aumentar la productividad, es decir, a ser más ágil y a poder derivar parte de estos activos que podamos, digamos, ahorrar en otras actividades nuevas donde podamos aumentar el valor que le estamos proporcionando a nuestros potenciales clientes. A nivel de tecnología, hemos visto por un lado todo lo que es la captura de datos, por otro lado tenemos toda la parte de robotización que nos ayudan precisamente a hacer trabajos concretos, pero luego por otro lado hay toda la parte de analítica de datos, ¿vale? Aquí desde hace muchos años ya estamos trabajando con temas de geolocalización, con los sistemas de información geográfica, que nos ayudan precisamente a trabajar o a ubicar, por ejemplo, en todo el tema de logística, ¿no? A calcular las rutas óptimas para la distribución o incluso a ver el crecimiento y cómo va expandiéndose un cultivo concreto, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer
digamos, un análisis de estos datos. Cada vez más se empieza a utilizar el concepto de Big Data. Es curioso, yo siempre pongo también el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, al final el concepto de Big Data, lo único que varía es el hecho de que estamos cogiendo un gran volumen de datos para hacer un análisis estadístico y ver las tendencias, pero realmente si nos fijamos en la imagen que tenemos del ermitaño, ¿no? Al final es un calendario que año a año, y creo que recordar que es desde 1890, nos va enviando o nos indica la información de todo el histórico de los distintos momentos óptimos para realizar el cultivo, para la recogida, etcétera, y la gran mayoría de los agricultores se han basado en este calendario para la toma muchas veces de decisiones y especialmente en el sector vinícola, ¿vale? Como dos tecnologías que están realmente en auge a nivel de lo que es la analítica de datos, tenemos por un lado el Machine Learning y el Deep Learning. Ciertamente, Deep Learning sería una parte que está incluida dentro del Machine Learning, pero nos interesa en este caso diferenciarlo. Al final, el Deep Learning está orientado, no únicamente, pero principalmente para lo que nos atañe ahora, está orientado en lo que es la visión por computador, es decir, a través de la captura de imágenes, el poder identificar elementos, ¿vale? Elementos, como ha explicado antes Marc, a nivel de seguridad alimentaria, identificar si hay un tornillo que se nos ha colado a lo mejor en un producto alimentario y que por lo tanto no puede llegar. A nivel, como estamos viendo en este ejemplo, ¿no? De identificar los racimos de uva que están en las distintas vides, incluso hacer la clasificación, y uno de los ejemplos que os explicaremos a lo largo de hoy va precisamente orientado a esto. Y luego, por otro lado, tenemos todo lo que hace referencia al Machine Learning, ¿vale? Donde lo que ya buscamos no es trabajar tanto con imágenes, sino a través de la analítica de distintos datos alfanuméricos. Hay dos sectores o hay dos ámbitos, no únicamente, pero hay dos ámbitos que son especialmente significativos. Por un lado es el mantenimiento predictivo, es decir, donde nosotros a través de toda la información que podamos recuperar de los distintos equipos productivos, especialmente en los procesos de transformación, somos capaces de ver cuando uno de esos equipos empieza o se le intuye que va a tener algún problema y, por lo tanto, poder predecir cuándo vamos a tener una parada no controlada. Claro, eso tiene muchas implicaciones que nos ayudan precisamente a reducir los costes y el impacto que va a tener a nivel de toda nuestra producción, especialmente en equipos que son de producción continua, ¿vale? Y por otro lado, otro de los grandes enfoques es la identificación precoz de defectología, es decir, ya no solo nos centramos en el equipo, sino a través de los distintos parámetros productivos podemos saber, en base a cómo tenemos el histórico de datos, de saber si una de nuestros productos es correcto o no correcto o ha salido de la forma adecuada, ver si hay una cierta tendencia que nos lleve a que vayamos a tener algún problema.